Hermanos, muchas gracias por estar acá. Me siento realmente honrado encontrarme una vez más en México. Es siempre una bendición. Es un país completamente bendecido, estoy convencido. He venido probablemente unas 25 veces a México, a distintas ciudades. De todas siempre he estado enamorado y me alegro mucho que este evento se esté realizando y tome la identidad y la naturaleza que ha tomado, ¿no? Entonces, como un amante de la hispanidad, como un amante de la identidad latina católica, no puedo no ser un amante de México. Y la razón, la conocen ustedes, es que Nuestra Señora de Guadalupe escogió este país para bendecirlo. Y eso es algo que repercute en todo el continente. Y como un amante de México que no es mexicano, quería aprovechar esta oportunidad para decirles qué importante que es recuperar México para la identidad y la fe para el resto de todo el continente. Donde va México es donde va a ir América Latina. Y tengan en cuenta ustedes que en las esperanzas de los papas, donde va América Latina, va a ir la catolicidad. Y les explico por qué. Cuando el Papa Pablo VI tuvo la oportunidad de viajar a Colombia, el único país de América Latina que visitó, se quedó sorprendido de la fe de los latinoamericanos y le puso el nombre a América Latina el continente de la esperanza. ¿Y por qué le llamó el continente de la esperanza? Porque dijo, es el 40% de la población católica del mundo está en América Latina. Y América Latina recibió la mejor evangelización de la historia. La evangelización española que viene directamente de un apóstol. Recuerden ustedes que España es evangelizada por Santiago Apóstol, un discípulo amado, cercano de Jesús. Muchos otros países han sido evangelizados de segunda, tercera mano y eso no los hace menos cristianos. Pero nosotros recibimos la evangelización directamente de uno que anduvo, que caminó, que comió y que aprendió todo de Jesús directamente. Entonces, viendo el declive de Europa, el Papa dijo, ¿de dónde van a venir los evangelizadores que hasta ahora venían de Europa? ¿De dónde va a venir la energía cultural católica que construyó las grandes catedrales, que creó los hospitales, que creó las universidades? Demográficamente, esa es una responsabilidad que le corresponde a América Latina. Todo ese catolicismo ha sido depositado en América Latina y ahora América Latina va a ser el que va a ir al resto del mundo. Y así como América Latina fue embellecida por la fe, los latinoamericanos ahora van a embellecer el resto del mundo con la fe. De América Latina van a salir las vocaciones, los intelectuales católicos, los misioneros, las religiosas, los grandes obispos que van a ir a los rincones del mundo. Y les pregunto, hermanos, ¿dónde están? El Papa dijo, continente de la esperanza en 1968. ¿Dónde están? ¿Dónde están los misioneros? ¿Dónde están los grandes conquistadores espirituales latinoamericanos en el resto del mundo? Hoy en día el sudeste asiático, que tiene
un número muy limitado de católicos. Y África, por separado, tiene más vocaciones que América Latina. Entonces, América Latina tiene que despertar. Y América Latina no va a despertar si México no despierta. Si México no despierta a su fe. Miren ustedes, hermanos, el reciente escándalo que han tenido ustedes acá en México, donde han querido tirar a una moledora de carne a un congresista por hablar de Dios en el Congreso mexicano. En México, en la tierra de Nuestra Señora de Guadalupe, en la tierra cristera, en la tierra de los mártires, en la tierra de los grandes 12 apóstoles. Ni siquiera habló de catequesis, ni siquiera mencionó el nombre de Dios. Y eso ya se consideraba una violación de la separación iglesia-estado. Y esa es la razón por la cual me pidieron, hermanos, que compartiera con ustedes este amor y esta preocupación que tengo por México y al mismo tiempo esta gran esperanza. Y mi esperanza en México se resume y se consolida en un personaje. Y me gustaría explicarles por qué este personaje. Él es el beato Anacleto González Flores. Muchos de ustedes han oído hablar de él. Yo tengo una bendición inmerecida, un don que me hizo el cardenal arzobispo de Guadalajara, de regalarme a mí personalmente una reliquia de primera clase de la costilla de Anacleto González Flores. Y la tengo yo en un relicario, pero no la tengo en mi casa o en mi comunidad. Esa es una reliquia que está dando vuelta en Denver porque muchas personas enfermas o con problemas, matrimonios que están con problemas, cuando reciben esa reliquia y la reciben con devoción, comienzan a ver cambios importantes. Y esa es la razón por la cual yo quiero que esa reliquia dé vueltas, porque quiero que se proclame un milagro pronto para que Anacleto González Flores sea canonizado. Y yo le he prometido a Anacleto que con todas las fuerzas que yo tengo, con lo poco que me quede de vida, me voy a comprometer para que Anacleto González Flores, una vez que sea canonizado, sea proclamado patrono del laicado de América Latina. Y les voy a explicar por qué. Porque Anacleto no conocía excusas. Miren, hermanos, ¿cuántas veces la excusa se ha convertido en una enfermedad de nuestros propios países, de América Latina en general y también en México? Damos explicaciones de por qué las cosas no sucedieron. Sí, mira, esto iba a ser así, pero disculpen, se atrasaron. Si yo te falto y te decepciono con una promesa que te hice, ¿cuánto va a cambiar esa decepción todas las explicaciones que te pueda dar? Las explicaciones no sirven para nada. Anacleto daba razones. ¿Cuál es la diferencia entre la razón y la justificación? La razón antecede a lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ustedes saben, Anacleto, un rapidísimo resumen de su excepcional vida, de los Altos de Jalisco, donde vienen la mayoría de nuestros héroes cristeros. Anacleto pensó, por su devoción, que tenía una vocación al sacerdocio y fue a estudiar a un seminario. Ahí discernió que ese no era su camino, pero completó sus estudios teológicos. ¿Eso sabe qué cosa significa, hermanos? Que conocía su fe, sabía explicarla. Por eso le decían el maestro, el maestrito, porque explicaba la fe. Luego estudió Derecho. ¿Por qué estudió Derecho? Porque sabía que la ley era abusada.
en nuestros países. Que las leyes en nuestros países son como el inglés, como decía el cardenal Norberto Rivera. Se escribe de una manera y se lee de otra. Y cada uno la lee como se le da la gana. Y un país donde no hay ley y donde no podemos confiarnos en la ley y donde la ley no está inspirada por nuestros valores cristianos, es un país que no va a poder salir adelante, que solamente va a vivir en el caos. ¿Y quiénes son los que van a prosperar en el caos? Los poderosos. Los poderosos. Los narcos, los terroristas, los que tienen las armas, los que tienen el dinero, los que tienen el control del poder. Y todos los demás ciudadanos rogamos saliendo, cruzando el umbral de nuestras casas, de que no nos vaya a pasar nada que nos tenga que involucrar con la ley. Tememos la ley. Tememos el encuentro con la ley. Anacleto entendió por eso la importancia de saber la ley. Y cuando comienza la guerra cristera, él no toma las armas. Él utiliza las armas de la razón. Y el ejemplo más importante de su inteligencia, su razón y su compromiso, porque hermanos, ser cristiano cuesta, ser patriota cuesta, significa que tenemos que comprometernos, trabajar, sudar, levantarnos más temprano, acostarnos más tarde, enfrentar dificultades. Y Anacleto estaba dispuesto a eso. Como conocen ustedes probablemente en la historia, en esa época, en esa zona de los Altos del Jalisco, habían dos periódicos. Los dos periódicos eran periódicos anticlericales y masones, pero uno más que el otro. En los Altos del Jalisco. Entonces Anacleto dijo, mira, este periódico que escribe barbaridades en contra de los cristianos, de la Iglesia Católica y de los obispos, comenzó a ver quiénes publicitaban y quiénes mantenían vivo a este periódico. Y era la bodeguita tal, el zapatero tal, el negocito cual. Y él fue a donde cada uno de estos negocios a decirles, oye, ¿tú estás de acuerdo con las barbaridades anticatólicas que publica este periódico? Pues no, yo soy creyente. Entonces deja de anunciar. Y en una campaña sistemática quebró uno de los periódicos. Lo quebró. ¿Y qué cosa creen que comenzó a hacer el otro? A mover la colita. Los obispos son lindos. Qué bonita que es la iglesia. Hoy día es la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Porque la plata manda. Lo sabía Anacleto. Entonces Anacleto no utilizó ningún método violento. Pero no tenía excusas. No fue, mira, sí, aquí en uno de los corazones latientes del catolicismo mexicano, tenemos no uno, sino dos periódicos anticlericales. Y el problema es que, claro, la gente necesita hacer publicidad, excusas de por qué dejamos que los malos ganen. Anacleto no, Anacleto usaba razones. Y esa es la razón por la que fue tan odiado. Y esa fue la razón también por la cual a él, como saben, lo toman, lo torturan y lo torturan junto con un grupo de jóvenes para que al torturarlo a él, los jóvenes quedaran intimidados y renunciaran a su fe. Y Anacleto los alentó hasta el final. Uno de los jóvenes le dijo, maestro, no quiero morir porque estoy en pecado mortal. Y Anacleto le dijo, ¿qué te importa el pecado mortal si la sangre de Cristo te va a lavar? Vas a morir mártir. Y por si acaso, esa es doctrina católica, conocía su fe. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos, y si tu amigo es Jesucristo, te vas directo al cielo. Por eso que los mártires, cuando se le proclama el martirio, no necesitan demostrársele un milagro.
Y cuando, como saben ustedes, lo que hicieron, dan la orden de fusilarlo, le disparan a poca distancia, a 7 metros, y los soldados que le disparan fallan. No lo matan ni una sola bala. ¿Y por qué? Porque de escucharlo en el testimonio que daba, cada soldado solo en su conciencia pensó, mi bala no va a matar a este santo. Yo no quiero eso en mi conciencia. Y cada uno que disparó, disparó para otro lado, creyendo que alguno iba a dispararle. Y termino con esto. Anacleto le dice, antes de recibir un balazo en la cabeza, le dice, señor general, el juez que me va a juzgar a mí, lo va a juzgar a usted. Y ese día yo como abogado voy a estar ahí defendiéndolo. Esa es la grandeza de alma. Hermanos mexicanos, volvamos a Anacleto. Tomémoslo como ejemplo y apliquemos sus enseñanzas hoy. Disculpen que me haya alargado. Gracias, Alejandro. I will begin my talk in English, and I just want to say it is a privilege to be here under the shadow of Our Lady of Guadalupe. I'm the president of Catholic Vote in the United States, and I think that Alejandro has perfectly summed up why the faith can be such an important political motivation for people. You know, when John Paul II visited my hometown of Denver, Colorado, we were experiencing a crime wave like never before. Gang violence had overtaken the entire city. And when he visited and this wave of grace and confessions and adoration took place, the police could not believe there was not a single crime recorded during the entire days of World Youth Day. That's the miracle of conversion to the faith. And in the United States, we're witnessing what I would call a Catholic moment. Conversions are on the rise, especially among young people. The Catholic influence in the public sphere has never been higher. We have 6 Supreme Court justices, 150 members of Congress, Vice President and Secretary of State, multiple cabinet members, all Catholic. And as a voting bloc, we are more powerful than Catholics themselves even recognize, although other Americans do. Since 1976, the winner of the Catholic vote has been elected president all but one time. And why do I bring up all of these examples from America? Because in the United States, the Catholic population is only 23%. But those that are activated and those that are awake can stand for and begin a transformation to true conservatism in our countries. Our organization, Catholic Vote, helps to mobilize Catholics through a combination of inspiration and strategy, prayer and data, to elect leaders who will stand for what we as Catholics hold sacred. We were so successful in the last election, my predecessor, the previous president of Catholic Vote, is now the U.S. ambassador to the Holy See, Brian Birch. And how do we do this? We do this through empowering the lay faithful to recognize politics as their sphere of expertise. Alejandro is right in promoting Anacleto Gonzalez. He took his lay vocation seriously. He lived his faith in the public square. And faith is absolutely one of the most powerful, if not the most powerful influence we can actually have in politics. Why? Faith grants conviction. Jesus didn't say just go and preach the gospel and stop at the ballot box. He said, bring his message to the ends of the earth. And so the faith is personal, but it's also social. Once the conscience awakens, once sin is repudiated,
order is restored. Virtues start to take place, justice, courage, hope, and they flourish not only in the soul, but also in the civic order. And we see how this works in the United States regarding the social contagion of the transgender epidemic, now fading in popularity, thanks be to God. The results from the 2024 election in the United States showed that no single ad was more beneficial to the Trump campaign than the transgender ad against Kamala Harris. And it ended with this line: Kamala Harris is for they, them. Donald Trump is for you. It's an 80-20 issue. Now in the United States, it's a 90-10 issue. That means 90% are against it. And this, why is this so important to bring up, this particular issue? Because sin is a social contagion. The pressure it puts on school teachers, on public officials. I've seen it here in Mexico. The blatant offense against female athletes. You may have recognized how tall I am. That's because I played college basketball at Notre Dame. And it's deeply, deeply unpopular in a Christian country. And it also helps us cement alliances with those who still have common sense left. So this brings me to my next point. True conservatism cannot be faithless. What anchors the soul to the concept of human rights? What makes those rights more than sentiment or social contract? The answer is objective truth. And while we can know things through natural law, while we can understand certain things just by reason alone, that reason grows increasingly dark in our society. One of the 5 precepts of natural law, things that you can't prove, they're just known by all human beings through all time, is that there's a good in the propagation of the species. But what do we see in our cultures? Abortion is rampant. We have to fight the darkness of reason. We have to fight it with the light of truth, and truth is Jesus Christ himself. In the United States, conservatives have had unprecedented success defunding Planned Parenthood. Over 42 clinics this year alone have closed, thanks in large part to the networks of faithful who have stood against this crime against humanity for over 50 years. And what gives consistency to those fights? It's a long fight. It was over 50 years in the United States to overturn the Supreme Court ruling. What gives that kind of impetus? It's faith. Platforms change. Politicians break promises. The faith endures forever, and every conversion gives strength to growing that movement. And this is why the Catholic vote matters. Deeply and urgently on the most basic issues of stability and social health. It's not just about politics. And I think, having visited the Shrine of Our Lady of Guadalupe for the first time yesterday, anyone who stands under the eyes of La Morena understands what it means to preserve what is sacred. People of faith affirm that human beings are made in the image and likeness of God, that men are men and women are women, and each is a distinct and irreplaceable gift to the other, that life, she's pregnant, that life is precious from the moment of natural conception unto death. And they understand that the family is not a social construct, but a divine design that leads to a healthy society. Now, some political questions cannot be solved by politics alone. I think in the United States of the hatred in the hearts expressed by so many after the assassination of our friend and colleague Charlie Kirk. You can't legislate against that type of hate, but you can pray against it.
And that's why the President of the United States himself, who is not a Catholic, and to my knowledge, not a practicing Christian, has partnered with Catholic Vote for its America Prays initiative. He said, I got a call earlier this summer. Would you come and speak to the White House? We'd like to talk about how we can encourage faith in the celebrations of the 250th anniversary in the United States. I'd be delighted. What did the president understand? He wants every American to pray for the country, 1 hour a week, and to pray one prayer every day. And we said, Mr. President, we will join you in that effort. Why? Politics can't solve every problem in your country. But once the first things are first, once faith is animating your populace, once the conscience is awakened, once people understand what's most important in their life, the rest falls in place. And you see this happening now in the United States, where transgenderism is declining, where Planned Parenthoods are closing, where the family is starting to be supported, where we're looking at tax cuts to make housing affordable. So may each of you recognize the importance of the Catholic faith in the conservative movement. And under the patronage of Our Lady of Guadalupe, may you recover and expand that empire of faith that will make your society grow stronger and more healthy. I'm going to end with just one Spanish phrase. Viva la Virgen de Guadalupe. You know, I'm beyond honored to be by your side, Kelsey. And I'm so glad to finally meet you. Para los que no saben, Kelsey es mi jefa. Entonces, esto es un gran honor para mí porque en este panel están las dos nacionalidades del Papa León XIV. Está 2 peruanos y una americana, justo como el Papa, ¿no? Entonces, es lindo saber que esta identidad católica nos une y converge en una iniciativa para cambiar la inclinación del voto en el mundo. Entonces, como para resumir un poco todo lo que hemos hablado, yo creo que Alejandro, que o sea, es obviamente mi gran compañero en esto y a veces mi líder, a veces mi jefe, a veces, pero sobre todo mi amigo, ¿no? Y por supuesto Kelsey, son 2 ejemplos maravillosos de cómo la fe puede influir realmente en el activismo político. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué Catholic Vote? ¿Por qué voto católico? ¿No? Y siempre nos dicen lo mismo, en la mesa no se habla de política, de religión ni de fútbol. Y se tiene que hablar de todo en la mesa, porque los grandes cambios empiezan en la mesa de la cocina, con nuestros hijos, haciendo no tanto un mejor mundo y concentrándonos en los macros, sino dejándole mejores hijos al mundo. Para empezar, dándole el verdadero peso y valor a la familia, para cambiar la política desde adentro y para que desde la comunidad salgan los políticos, porque la naturaleza del hispano, en México, en Perú, en Argentina, en Chile, en Bolivia y en toda Hispanoamérica, suele ser muy parecida. Nos quejamos de básicamente todo. Nos encanta quejarnos de todo, pero no nos encanta involucrarnos en todo. Entonces todo el mundo exige derechos, pero nadie exige responsabilidades. Nadie es capaz de tomar las riendas de lo que está en nuestras manos. Entonces, ¿qué cosas sí está en nuestras manos? Criar bien a nuestros hijos y cambiar nuestras comunidades. Dejar de estar en el celular y conversar con las personas que tenemos cuando salimos de misa, por ejemplo. Hablar de política sí sea incómodo, porque hay que tratar temas y hay que debatir arduamente para poder cambiar las cosas. Entonces, yo les voy a decir algo que hace poco justamente salió. Alejandro y yo estuvimos analizando un artículo, un análisis bastante grande de Pew Research que te demuestra cuál es la población hispana en los Estados Unidos. Adivinen, un montón de mexicanos.
¿Por qué el voto católico es importante en Estados Unidos? Porque los hispanos somos una de las más grandes mayorías en Estados Unidos. Y adivinen qué, los hispanos solemos ser muy católicos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como bien ha dicho Alejandro, con el ejemplo de Anacleto, tenemos el ejemplo preciso de cómo se puede cambiar una realidad y se puede influir en la política sin utilizar la violencia, de cómo se puede estratégicamente cambiar la percepción de las personas a través de la información. Todos los días, en la mañana, en nuestros correos, llega The Loop en inglés con las mejores noticias seleccionadas con un enfoque católico hecho por Catholic Vote, y a Dios gracias también el Lazo, que es justamente el newsletter de voto católico que con un enfoque católico presenta las noticias en la política. Sí es importante porque nosotros no podemos dejar de ser católicos para votar. Y lo estoy diciendo muy en serio. No puedes poner de lado tu fe cristiana para votar ni para elegir a tus representantes. No te puedes decir católico y votar a un partido que banca el aborto hasta el último día como Morena. Voy a ser muy clara. Ningún partido de izquierda socialista respeta la vida y es lo primero que dicen. Ninguno. Ni el PRI, ni el PAN, ni el MC, ni ninguno de esos que, como Eduardo Verástegui dijo en una de las columnas que escribió para Voto Católico, son lapiceros de colores, pero la tinta es la misma. Es lo mismo, el progresismo está en todos los partidos de México, en absolutamente todos. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a hacer? No tenemos que necesariamente crear un nuevo partido, que sería maravilloso y fantástico si la burocracia mexicana lo permitiera, o el app del INE, ¿no? Pero lo que sí sería fantástico es que todas las personas católicas y cristianas de bien estén dentro de los partidos políticos. Llénenlos, participen en la política, porque está en sus manos y tiene que salir de adentro hacia afuera. No puede salir de afuera hacia adentro, porque si no ustedes van a ver a los representantes y van a decir, ninguno me representa. ¿Y qué hiciste tú si no propusiste a nadie de tu comunidad? Entonces, dejemos de quejarnos tanto y empecemos a tomar acción. Empezando, por supuesto, por estar informados con lo que sucede. No podemos vivir de espaldas a la política. Ay, la política me da flojera, la política no me gusta, la política me parece muy intensa. Tenemos que ser intensos porque Cristo fue intenso. Tenemos que ser pesados porque Cristo fue pesado. Tenemos que luchar porque estás en un país cristero. Sería una vergüenza que no pelees por hacer de esto un Deo Civitas, una ciudad de Dios. Entonces, yo lo que quiero, por favor, y a Dios gracias, yo tengo la bendición gigantesca de ser peruana. Tengo el orgullo de tener un país que no le da un centímetro a la cultura woke a través de las leyes. Pero eso no se logró de la noche a la mañana. Se logró con Marcha por la Vida. Se logró con legislaciones a favor de la vida. Se logró protestando en contra de las personas que estaban tratando de imponer el matrimonio igualitario hasta el año pasado. Y donde cada vez que tratan de legislar el aborto, me tienen a mí en la puerta del Congreso gritando en contra. Entonces sí, el voto católico es crucial y determinante en todos nuestros países. Y también en Estados Unidos, que recuerden todos, fue Nueva España. Por eso la mitad de Estados Unidos tiene ese remanente hispano y católico. Y es importantísimo que recordemos la identidad hispana, porque la hispanidad no se entiende sin cristiandad. No existe sin cristiandad. Y yo lo que quiero es recordarle a todos que Europa lamentablemente fue tomada por moros. Y fue la Virgen del Pilar la que lo sacó de ahí. Y así como pasó eso en España y en la península, en la España americana, fue la Virgen de Guadalupe la que unió todo un continente en la cristiandad absoluta. Y es con ella que tenemos que ganar esa batalla. Las controversias que puedan haber entre hispanos tienen que quedar de lado cuando tenemos un objetivo en común. Y no es que la derecha y la izquierda, porque todas esas cosas eventualmente van a quedar desfasadas. Lo que tenemos que recordarle al mundo
a través de la hispanidad y del activismo político católico cristiano desde Hispanoamérica, que va a ser la gran evangelizadora del mundo y posiblemente sea la única que defienda la hispanidad y la cristiandad incluso en la península, tiene que ser que el único rey que vamos a tolerar en este mundo es Cristo. No puede haber otro. Y solo va a haber un grito, no es que la derecha, no es que un país, no es un presidente, no es nada de eso. Hay solo un rey y tenemos que proclamarlo como lo hizo Polonia y como lo tiene que hacer cada país porque toda rodilla se tiene que doblegar ante él. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! Así que bueno, muchas gracias a todos. Vamos a hacer el cherry respectivo. Suscríbanse al Lazo en votocatólico.org. Es absolutamente gratuito. Les agradecemos mucho, obviamente a Cumbre Viva México. Me agrada muchísimo ver un lleno total. Qué bendición que esto sea así. A Eduardo Verástegui, a Movimiento Viva México. Nosotros somos el equipo de Catholic Vote y Voto Católico. Y cuenten con nosotros para dar esta lucha porque si estamos avanzando en los Estados Unidos y como bien dijo Kelsey, este es el momento católico, sobre todo en América, este es un buen momento para que todos se involucren en esta lucha tan importante que tenemos no solo en los Estados Unidos, sino en todo Hispanoamérica. Muchas gracias a todos.